Capítulo 5. Listo, vamos. Con esas palabras, Kazuo asintió levemente a los tres Chunin que estaban debajo de él antes de usar el jutsu de parpadeo corporal para desaparecer y aparecer a decenas de metros de distancia. Los tres, aún perplejos por lo que acababan de presenciar, siguieron a Kazuo sin demora. Sus cuerpos se movieron rápidamente antes de aparecer justo detrás de él. El grupo de ninjas de 4 hojas, que acababa de dejar atrás una capital caótica y una multitud de cadáveres, continuó su camino de regreso. Esta vez, Kazuo había aumentado aún más su ritmo mientras intentaban alejarse de la capital lo más rápido que podían. Quedarse cerca de la capital era simplemente buscarse problemas. Finalmente, después de unas 3 horas de carrera sin parar, el grupo llegó cerca de un pequeño pueblo donde Kazuo planeaba pasar la noche. Desgraciadamente, el destino no parecía querer seguir sus planes. Cuando Kazuo disminuyó su velocidad, comenzó a girar la cabeza hacia su Chunin. Fue en ese momento que lo vio. A su lado izquierdo estaba un hombre que Kazuo había conocido incluso antes de entrar a este mundo. Llevaba una diadema negra y una máscara, además de una tela que le cubría el cabello y la piel morena, además de un par de ojos verdes con esclerótica roja alrededor. El hombre parecía más un monstruo cubierto de piel humana que un humano. Kakuzu, pensó Kazuo para sí mismo mientras inmediatamente comenzó a hacer circular su chakra para hacer un clon. Sin embargo, no tuvo suficiente tiempo. En un instante, su cuerpo fue envuelto por un jutsu de fuego, viento y relámpago. Al lograr ver lo que lo había atacado desde su lado derecho, Kazuo vio 3 grandes monstruos peludos con máscaras blancas en lo que presumiblemente eran sus caras. Este cabrón, pensó Kazuo antes de detenerse. ¿Por qué sigo vivo?, pensó Kazuo antes de verlo. Algo increíble estaba sucediendo ante sus ojos. El mundo entero se volvió blanco y negro en un instante antes de que cada escena comenzara a cambiar literalmente. Su cuerpo arruinado regresó a su lugar anterior antes de comenzar a moverse en reversa durante aproximadamente un minuto. Aunque él no lo sabía, su ojo izquierdo había cambiado mientras esto sucedía. Se había vuelto de un color naranja brillante y dentro de sus pupilas había aparecido un reloj que estaba retrocediendo. ¿Es esta la habilidad del bucle temporal de rango 2? ¿Bucle parcial?, pensó Kazuo mientras sentía que recuperaba el control de su cuerpo. Del mismo modo, tan pronto como la sensación regresó a su cuerpo, sus ojos volvieron a la normalidad una vez más. Ahora estaba a 1 minuto de su hora de muerte. ¿Cómo puedo usar esto? ¿Cómo puedo usarlos? No tengo ni una sola oportunidad contra Kakuzu, pero al menos debería poder escapar de él. Kazuo pensó para sí mismo al detenerse en el sitio. Los 3 que lo seguían también se detuvieron. Girándose hacia los 3, Kazuo les dio una leve sonrisa. Adelante, alguien nos persigue. Me encargaré de ellos y luego podemos encontrarnos en el pueblo cercano, dijo Kazuo. Su voz transmitía claramente la sensación de que no quería que nadie cuestionara sus órdenes. Sí, señor, respondió Azuma antes de asentir rápidamente a los otros 2 y usar el parpadeo del cuerpo para seguir adelante. Mientras tanto, Kazuo sintió que sus labios se curvaban aún más hacia arriba antes de usar rápidamente el jutsu de parpadeo del cuerpo para girar en la otra dirección, tomando un camino más largo hacia la hoja oculta. Con una velocidad que superaba con creces la que había utilizado anteriormente con el grupo, Kazuo continuó corriendo hacia adelante. Pasaron minutos antes de que de repente sintiera una sensación de peligro que venía de detrás de él. Era pura sed de sangre sin adulterar. Al girar la cabeza, lo vio de nuevo. Kakuzu lo perseguía. Este bastardo, pensó Kazuo mientras hacía circular rápidamente su chakra siguiendo un patrón establecido. Clon de sombra estilo de papel. Clon de papel estilo de papel. Ilusión de papel. Estilo tierra. Técnica para esconderse como un topo. En casi un instante, Kazuo realizó 4 jutsu diferentes. Su verdadero yo se ocultó rápidamente bajo tierra mientras estaba bajo la protección de su ilusión de papel y su clon de sombra tomó su lugar mientras un clon de papel apareció a su lado, aunque también estaba bajo una ilusión de papel, haciéndolo invisible a los ojos de Kakuzu. Finalmente decidí dejar de correr, mocoso, dijo Kakuzu, su voz sonando envejecida y áspera más allá de todo lo que Kazuo había escuchado de alguien o algo. No puedo creer que estaba corriendo. Nunca pensé que conocería a alguien como tú en la hoja, dijo Kakuzu. Enviando a tus camaradas a la muerte para que pudieras escapar, dijo Kakuzu mientras aparecían 4 bultos en su espalda. Esos bultos se expandieron rápidamente más y más hasta que la piel de Kakuzu ya no pudo estirarse más y se desgarró. Había 4 máscaras sobre estos bultos, que en realidad eran 4 monstruos hechos completamente de cabello negro y sedoso. Eso es bastante repugnante, murmuró Kazuo para sí mismo cuando vio a los monstruos. ¿En serio?
Bueno, es lo último que verás, respondió Kakuzu antes de que los 4 monstruos se lanzaran hacia Kazuo al mismo tiempo. Mientras tanto Kazuo, el verdadero, huía bajo tierra. Necesito crear el mayor tiempo posible para poder escapar, pensó Kazuo antes de sentirlo. Al principio fue lento, pero rápidamente se hizo cada vez más rápido. ¿Veneno? ¿Cuándo? Pensó Kazuo mientras repasaba rápidamente sus recuerdos. Ayer, cuando paramos, ese cabrón me dio una barra de raciones, pensó Kazuo al recordar haberle dado una a Kisuke al despertar. Mierda. Mierda. Pensó Kazuo mientras la ira comenzaba a crecer en su interior. Tranquilo, debería tener un antídoto, pensó Kazuo antes de detenerse. En un instante, reunió su chakra y sobrecargó su cerebro, provocando que explotara instantáneamente. El tiempo volvió atrás una vez más. Al abrir los ojos, Kazuo se encontró nuevamente en el tiempo. El tiempo comenzó a invertirse una vez más. Y Kazuo abrió los ojos una vez más después de su suicidio. Al mirar a su alrededor, Kazuo se encontró un minuto antes de la muerte que había visto con su nueva visión del futuro. Es medianoche. Kazuo se dio cuenta de repente. Se le había olvidado por completo, después de recuperar fuerzas, que su vida ya no corría tanto peligro como antes. Casi lo había olvidado. Su bucle temporal comienza desde el momento en que se despertó por primera vez en el día actual. Joder, eso significa que sigo envenenado, pensó Kazuo antes de dar rápidamente una nueva serie de órdenes a sus hombres. Los segundos corrían y necesitaba hacer algo y rápido si no quería una muerte sin sentido otra vez. Yahiro, Azuma, ustedes dos diríjanse al pueblo, alguien nos está rastreando, Kisuke y yo nos encargaremos de eso, ordenó Kazuo al instante, su expresión ya se había transformado en un ceño fruncido antes de hacerle un gesto a Kisuke con la cabeza y usar el parpadeo corporal 6 veces, eso fue suficiente para ganar una distancia lo suficientemente grande con los otros dos. Tan pronto como ganó esa distancia, Kazuo se detuvo. Kisuke, que era mucho más lento, llegó 3 segundos después y se detuvo justo a su lado. ¿Quién nos persigue, capitán?, preguntó. Su tono de voz dejaba claro que ya estaba en guardia. Kakuzu, lo más probable es que muramos, pero antes de que pueda intentar sobrevivir, necesito ese antídoto, cabrón, dijo Kazuo mientras se giraba hacia Kisuke. El entorno a su alrededor se volvió completamente blanco de inmediato, casi parecía como si los hubieran teletransportado a un espacio de completa nada donde solo existían la luz y ellos dos. ¿Lo descubriste?, preguntó Kisuke mientras su expresión cambiaba de inmediato. Si antes parecía como si estuviera en guardia y ligeramente nervioso, ahora tenía una mirada completamente vacía y sin emociones en su rostro. ¿Qué le pasa a Danzo con matarme? No creo haberle hecho daño jamás, murmuró Kazuo mientras usaba rápidamente el Shunshin para aparecer junto a Kisuke. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, Kazuo le estampó una docena de papeles en la garganta. Los papeles estaban imbuidos de chakra yin, que inmediatamente se adhirió al sistema de chakras de Kisuke y se dirigió a su cerebro en menos de una fracción de segundo. Mientras tanto, los papeles cambiaron de forma y formaron una especie de collar alrededor del cuello de Kisuke. Dame el antídoto, dijo Kazuo mientras se paraba frente a Kisuke, quien estaba siendo estrangulado lentamente y drenado mentalmente por Kakuzu. No hay antídoto, he completado mi misión, dijo Kisuke antes de hacer un sello con la mano. Era un sello manual que Kazuo conocía muy bien. Este tipo está usando mis propios trucos en mi contra, pensó Kazuo al ver a Kisuke explotar. El Kazuo que estaba parado frente a él simplemente se dispersó en una pila de hojas de papel. El verdadero Kazuo disipó la ilusión, mostrándose sentado sobre una pila de rocas con un pie sobre el otro mientras sostenía su cabeza con el puño. Esto es molesto. ¿Cómo puedo lidiar con un veneno que desconozco y al mismo tiempo sobrevivir a Kakuzu? Kakuzu es menos importante, ¿no te parece gracioso?, murmuró Kazuo para sí mismo antes de soltar un largo suspiro. Necesito crear una técnica de manipulación mental o, de alguna manera, un antídoto o algo que me permita sobrevivir hasta llegar a la hoja oculta, pensó Kazuo. Sin embargo, no se le ocurría ninguna forma de lograr la segunda opción. No tengo ni idea de ninjutsu médico, aunque al menos domino la naturaleza del chakra yin para la primera opción, pensó Kazuo antes de soltar otro suspiro lento, levantarse y mirar hacia el otro lado del pequeño claro que Kisuke había creado con su explosión. Allí estaba el hombre una vez más, esta vez cara a cara con el verdadero Kazuo y no con un clon. Kakuzu, de la aldea escondida en la aldea de la cascada, ¿cierto?, preguntó Kazuo mientras se sacudía los pantalones. ¿Sabes de mí?, preguntó Kakuzu, su voz demostrando que había despertado su interés. Eres un cazarrecompensas bastante famoso, sin embargo, deseo hacer un trato contigo, dijo Kazuo mientras comenzaba a caminar hacia el hombre. Kakuzu simplemente observó cómo Kazuo se acercaba cada vez más a él sin hacer ningún movimiento. ¿Tiene confianza en sí mismo o simplemente es un tonto?,
pensó Kakuzu al ver que Kazuo finalmente se detuvo, a solo unos metros de él. ¿Qué trato? Quiero comprar tu protección por el doble del precio de la recompensa en mi cabeza, dijo Kazuo mientras miraba al hombre directamente a sus ojos de color rojo verdoso. ¿Por qué debería hacer un trato cuando puedo simplemente tomar el montón de dinero que está garantizado frente a mí? Kazuo simplemente sonrió levemente antes de convocar algo en sus manos. Kakuzu inmediatamente se puso en guardia, su postura cambió a una de taijutsu mientras los bultos en su espalda comenzaron a moverse, pareciendo como si estuvieran a punto de escapar de su cuerpo de inmediato. Cuando el ligero humo desapareció de la mano de Kazuo, reveló un kunai muy especial, uno de 3 puntas con un jutsu de sellado unido a su mango. Porque no quiero usar esto y estoy seguro de que tú tampoco quieres traerlo aquí, dijo Kazuo mientras continuaba mirando al hombre a los ojos. Por unos momentos, el silencio invadió el claro una vez más. Claro, es falso, pero ¿acaso te das cuenta? Si no puedes, ¿estás dispuesto a arriesgarte a matarme antes de que aparezca Minato? Pensó Kazuo, casi riendo a carcajadas mientras seguía mirando fijamente a Kakuzu. ¿Por qué no querrías hacerlo? A menos que sea falso, preguntó Kakuzu mientras daba un pequeño paso al frente. Eso me haría fracasar en mi misión de ascenso a Jonin, lo que llevaría a que el clan Hyuga no me adoptara como uno de los suyos. Es una pérdida demasiado grande para mí, respondió Kazuo, manteniéndose firme. Kakuzu no respondió por un momento antes de emitir un sonido áspero y luego preguntar, ¿cómo me pagarás? Te tengo, perra, pensó Kazuo mientras las comisuras de sus labios se elevaban ligeramente. Te tengo, perra, pensó Kazuo mientras las comisuras de sus labios se elevaban ligeramente. Tengo el dinero sellado en mis muñequeras. Lo dejaré con un clon de papel y me iré. Claro, si pasa algo, lo haré explotar todo. Estaré muerto si me persigues de todas formas, respondió Kazuo mientras miraba a Kakuzu. Por un momento, la mirada de Kakuzu se agudizó mientras miraba a Kazuo, su sed de sangre se intensificó múltiples veces. Está bien, chico, 200 millones de ríos. Si no los tienes, estás muerto. Sí, aunque una parte está en barras de oro y etiquetas explosivas, respondió Kazuo mientras miraba al hombre. Está bien, ahora entonces ¿qué necesitas que haga? Preguntó Kakuzu mientras miraba a Kazuo. Necesito que me ayudes a sobrevivir, respondió Kazuo sin perder el ritmo. ¿Sobrevivir? Me han administrado un veneno mortal, necesito que me encuentres un antídoto o alguna forma de mantenerme con vida el tiempo suficiente para que pueda llegar a la hoja oculta, respondió Kazuo mientras soltaba un pequeño suspiro. ¿Envenenado? ¿Ese tipo? Preguntó Kakuzu mientras señalaba el cráter de la explosión detrás de Kazuo. Así es. Entonces, ¿tienes algún antídoto que podamos probar contigo? Esto te costará extra, respondió Kakuzu antes de lanzarle a Kazuo 4 pequeños frascos. Kazuo asintió antes de beber inmediatamente los frascos uno por uno. Supongo que solo tenemos que esperar y ver si tiene algún efecto, respondió Kazuo antes de asentir hacia Kakuzu y usar el jutsu de parpadeo corporal. Kakuzu no perdió un momento antes de usar un jutsu de parpadeo corporal propio para comenzar a seguir a Kazuo. Los dos corrían a velocidades mucho mayores que los shinobi normales, era una diferencia tan grande como la noche y el día. Kakuzu utilizó su impresionante físico y mayor volumen de chakra, mientras que Kazuo lo logró con un dominio mucho mayor de la técnica. Pasaron los minutos pero Kazuo no cayó al suelo. Sin embargo, no he escapado del veneno por completo, pensó Kazuo al sentirlo. La sensación del tacto desapareció de las yemas de sus dedos, cada vez más fríos. Esto debería bastar, sin embargo, debería poder llegar a la hoja a tiempo, pensó Kazuo antes de sonreír. Parecía suave pero tenía una crueldad que solo un asesino en serie tendría, era una sonrisa que parecía combinar dos polos opuestos al mismo tiempo. La suavidad de un joven que ni siquiera sería considerado un hombre en su otro mundo y el salvajismo de un verdadero shinobi, un asesino con fuerza sobrenatural. No puedo dejar que me quites todo ese dinero, y ya ha pasado tanto tiempo, pensó Kazuo mientras su expresión volvía a ser impasible. Pero sus emociones internas solo crecieron aún más en ferocidad. Una misión oculta, que me la den ese sistema de mierda, pensó Kazuo mientras seguía corriendo por el denso bosque, con el ninja rebelde de rango S siguiéndolo. Entonces, Kakuzu, ¿has oído hablar de una organización llamada Akatsuki? Preguntó Kazuo. No, respondió Kakuzu secamente antes de volver al silencio una vez más. ¿Qué frío tienes, verdad? Preguntó Kazuo antes de detenerse. Kakuzu detuvo inmediatamente a unos 20 mentores que estaban detrás de él también. Parece que encontré el lugar perfecto, murmuró Kazuo antes de girarse hacia Kakuzu. ¿Por qué te detuviste? Porque quería follarte, maldita perra peluda, respondió Kazuo, y su mirada vacía se desvaneció, dibujando en su rostro una gran sonrisa burlona. ¿Qué vas a hacer al respecto?
¿De verdad creías que tenía 200 millones de ríos, Kakuzu? Preguntó Kazuo mientras miraba a Kakuzu. No reacciona de ninguna manera, supongo que no puedo esperar que un ninja de rango S sucumba a burlas tan simples, pensó Kazuo mientras miraba a Kakuzu, quien soltó una risa profunda. No, no lo hice. Sin embargo, tenía curiosidad por ver si me guiarías hacia algún otro ninja de la hoja. He estado queriendo reemplazar algunas orejas, ya ves, respondió Kakuzu antes de comenzar a formar un conjunto de sellos manuales. Sin embargo, se detuvo a mitad de camino y una expresión confusa apareció en su rostro. Ya veo, gracias por decírmelo, Kakuzu, respondió Kazuo asintiendo con la cabeza antes de hacer un sello con una sola mano. ¿Una explosión? Se preguntó Kakuzu de inmediato mientras se preparaba para el destello del cuerpo. Sin embargo, no fue una explosión como había pensado. Sabes que últimamente me he cansado un poco de usar etiquetas explosivas. De hecho, aunque son útiles contra oponentes débiles, son bastante inútiles contra alguien como tú, dijo Kazuo mientras sostenía el sello de la mano del tigre. El chakra de su cuerpo se comprimía, casi como si fuera un resorte que estaba siendo aplastado. Ya he llegado a un punto en mi trayectoria en el que las etiquetas explosivas se han convertido en una desventaja en peleas como esta, dijo Kazuo con una risita. Y tal como un resorte que ha sido aplastado, cuando se retira la fuerza que se colocó sobre él, vuelve a rebotar con el doble de fuerza que antes. Aunque el suelo bajo los pies de Kazuo se agrietó cuando su cuerpo pareció desaparecer. Sin embargo, los ojos de Kakuzu se movían salvajemente de derecha a izquierda. ¿Puede verme incluso a esta velocidad? Se preguntó Kazuo, sintiendo la necesidad de suspirar. ¿Qué tan grande es la diferencia entre mí y un rango S en este momento? Con ese pensamiento, Kazuo usó toda su fuerza para saltar al aire. Kakuzu inmediatamente levantó la cabeza para mantenerlo a la vista. Allí vio un espectáculo inusual. Volar era una habilidad que muchos deseaban, pero no era algo fácil de lograr. Incluso en las naciones elementales, la cantidad de personas que podían lograrlo con su propio poder se podían contar con una sola mano. Esa fue una de las razones por las que Kakuzu se sorprendió un poco cuando vio dos grandes alas de papel de aspecto angelical aparecer en la espalda de Kazuo. Sin embargo, eso no fue el final. Cientos de grandes objetos de papel con forma de lanza flotaban alrededor de Kazuo. Realmente quiero llamar a esto la puerta de Babilonia, pero simplemente lo llamaré bombardeo de papel, dijo Kazuo en voz alta antes de hacer un movimiento hacia adelante con la mano. En un solo momento, cientos de lanzas comenzaron a volar hacia Kakuzu a gran velocidad. Pero eso no fue todo. En el último momento antes de chocar, toda su construcción se iluminó de un color naranja. ¿Qué me creíste de verdad? La explosión es un arte demasiado grande como para dejarlo atrás, ¿sabes? ¡Bum! Los sonidos de explosión no se detuvieron de inmediato, se escucharon una y otra vez mientras cada lanza de papel se estrellaba contra el suelo y explotaba una tras otra. Sin embargo, Kakuzu cambiaba constantemente de ubicación mientras esquivaba las lanzas explosivas. No funciona, es demasiado rápido para atraparlo, pensó Kazuo mientras seguía manipulando las lanzas. Sin embargo, pronto no tendría papel suficiente para crear una sola. Suspiró dejando escapar un profundo suspiro, Kazuo bajó la mano y el bombardeo de lanzas finalmente se detuvo después de más de 30 segundos. Todo el paisaje a su alrededor había cambiado, había pasado de un exuberante bosque verde a un paisaje desolado y ardiente lleno de grandes cráteres creados por la detonación de cientos de explosivos. ¿Terminaste?, preguntó Kakuzu con su voz profunda mientras finalmente se detenía, a más de 100 metros de Kazuo. Sin embargo, Kazuo lo escuchó claramente, como si estuviera a su lado. Sus sentidos como ninja eran mejorados más allá de lo creíble en comparación con los de un civil normal. Lo soy, aunque debo decir que estoy bastante decepcionado de mí mismo, respondió Kazuo mientras bajaba lentamente al suelo. ¿No estás huyendo?, preguntó Kakuzu mientras miraba a Kazuo como si estuviera mirando una bolsa de ryo. Era una sensación inconfundible, Kazuo podía identificarla claramente. La sensación de ser mirado como si uno no fuera más que un objeto de valor. No, verás, aunque para ti solo sea una bolsa de dinero, dijo Kazuo mientras comenzaba a caminar hacia Kakuzu, con sus alas de papel dispersándose tras él. Eres mucho más que eso para mí. Sus palabras fueron dichas con claridad y calma, sin embargo el significado detrás de ellas no pudo ser comprendido por Kakuzu, quien simplemente levantó una ceja en confusión.
Ya veo, aunque no me importa lo que tenga que decirle un muerto, respondió Kakuzu, fingiendo entender, una forma de parecer más imponente, más inteligente de una manera sutil. No tardó ni un segundo para que Kakuzu llegara a la ubicación de Kazuo, su velocidad ya había alcanzado niveles más allá de la velocidad del sonido. Kazuo ni siquiera se inmutó cuando la mano de Kakuzu le arrancó el corazón del pecho, y su brazo atravesó el lado izquierdo del pecho de Kazuo. Me aseguraré de que lo entiendas al final, Kakuzu, me aseguraré, dijo Kazuo en respuesta mientras una gran y suave sonrisa aparecía en su rostro. Sus labios ya estaban teñidos de rojo por la sangre que fluía de ellos, pintando una imagen inquietante. Y así el tiempo volvió a retroceder una vez más, una y otra vez. Se siguió repitiendo, muerte tras muerte, 10 veces, 50 veces, 100 veces, 150 veces, 200 veces. Fue recién en la ocasión número 201 que algo se desvió, que ocurrió una anomalía. Debido al uso continuo, Time Loop ha subido de nivel. Habilidad mejorada. Bucle temporal rango 3. Esta vez, Kazuo no se despertó ni un minuto antes de su visión de la muerte. Se despertó dentro de su propia tienda. Sus ojos se abrieron de golpe mientras se ponía de pie de un salto, con un movimiento suave y practicado. Bucle temporal mejorado, pensó Kazuo antes de caminar hacia el exterior de la tienda. Allí vio a Kisuke que venía a su tienda para despertarlo, con una barra de raciones en la mano. 2 días. El bucle temporal se ha ampliado a 2 días. ¿Significa eso que si muero de nuevo ahora mismo, retrocederé aún más en el tiempo o se crean puntos de control específicos cada 2 días? Se preguntó Kazuo antes de concentrar todas sus reservas de chakra en su cerebro. Golpear su cuerpo cayó una vez más. Estaba muerto. Un momento después, en su propia percepción, Kazuo abrió los ojos de golpe y se encontró nuevamente dentro de la misma tienda. Hay un sistema de puntos de control, pero esto no es bueno. Necesito experimentar más. ¿Significa que si paso 5 días sin morir, me envían de vuelta 2 días o solo 1? Se preguntó Kazuo antes de negar con la cabeza rápidamente. No puedo encontrar la respuesta ahora mismo, tendré que esperar a volver a la aldea, pensó Kazuo mientras desarmaba rápidamente su tienda y la volvía a sellar en su muñequera. Oiga, capitán, ¿quiere una barra de raciones? ¿Es de la especial del clan Akimichi?, preguntó Kisuke mientras se acercaba a Kazuo. Girándose para mirar al miembro raíz, Kazuo simplemente asintió levemente, tomó la barra de raciones y la comió lentamente frente al hombre antes de acercarse a él, colocar una mano sobre su hombro y darle una leve sonrisa. Está delicioso, gracias. Con esas palabras, Kazuo rápidamente dio las órdenes y el grupo comenzó su viaje hacia la capital del fuego una vez más. Kazuo siguió sus acciones anteriores a la perfección, ya habiéndose vuelto lo suficientemente experimentado en los bucles temporales como para poder recrear ciertos escenarios sin un solo error. Pero esta vez el cambio se produjo cuando abandonaron la capital del fuego. Kazuo eligió un camino completamente diferente al de las vueltas anteriores. En lugar de tomar un camino más indirecto, eligió el camino más rápido para dirigirse a la aldea oculta de la hoja. Y así, sin interrupción, los minutos fueron pasando. Sin embargo, algo estaba sucediendo. La cara de Kisuke se fue poniendo cada vez más fea a medida que pasaba el tiempo. Girando la cabeza, Kazuo miró al hombre y le dio una leve sonrisa. ¿Pasa algo malo, Kisuke? No señor, podemos continuar, no pasa nada, respondió Kisuke, sus palabras sonaban fluidas pero al mismo tiempo tenían un dejo de desapego, algo que Kazuo no habría podido notar antes. Está bien, respondió Kazuo mientras continuaba su carrera. El grupo solo se detuvo en las últimas horas de la noche. Tomaremos un descanso de 4 horas, cada uno de nosotros hará guardia durante 1 hora, anunció Kazuo antes de abrir rápidamente su tienda. Kisuke, tú serás el primero, Yajiro y Azuma después, en orden, y yo seré el último en hacer guardia, informó Kazuo al grupo antes de dirigirse a su tienda. Yajiro y Azuma siguieron rápidamente el mismo ejemplo y se dirigieron a sus propias tiendas. Pasaron los minutos y Yajiro y Azuma rápidamente se durmieron. Mientras tanto, Kisuke se quedó quieto, justo enfrente de la tienda de Kazuo. ¿Cómo sigue vivo? Lo vi comiéndose la barra justo delante de mí. ¿Será resistente al veneno?, se preguntó Kisuke mientras movía lentamente el brazo derecho y sacaba un kunai de su bolsa ninja. Al entrar, Kisuke se movió rápidamente, sujetando firmemente el kunai. FSHH con un rápido corte, su kunai se volvió rojo. Un charco de sangre de color carmesí intenso comenzó a formarse lentamente alrededor de sus piernas. Misión cumplida, Kisuke pensó mientras bajaba lentamente y tiraba de la manta suave pero delgada. ¿Qué?, dijo Kisuke inconscientemente mientras miraba a la persona que acababa de matar. Era un rostro familiar, mucho más familiar que el de Kazuo. Era suyo. Fin del capítulo.